Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Inger. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A partir de este momento estamos iniciando entonces con la grabación para nuestra clase de hoy día. Ok. Bien, entre esta y la siguiente semana vamos a complementar los puntos que están relacionados a visión por computadora en relación a lo que es redes convolucionales en general. Si bien nosotros hemos estado abordando estos puntos, principalmente en relación a cuáles son los algoritmos tradicionales, vamos a enfocarnos ahora un poco más en los métodos modernos que están vinculados a lo que es la clasificación de imágenes, la detección de objetos y la segmentación también. Entonces, luego de esto, vamos a tener una práctica con la cual estaríamos oficialmente cerrando lo que es esta unidad temática sobre redes convolucionales, para así dar paso a la última unidad de la materia, que es redes recurrentes y aspectos misceláneos del Deep Learning. Entonces, la próxima semana vamos a tener lo que es la práctica de esta unidad, ¿no es cierto? Que ahora estamos avanzando sobre redes convolucionales, pero ya les he venido dando algunos ejercicios que vienen a ser un preámbulo a lo que nosotros vamos a ver en este contexto. Entonces, en esta semana vamos a tener también algunos ejercicios adicionales y es importante que los puedan ir ustedes resolviendo paulatinamente, porque van a estar estos mismos ejercicios más adelante en la práctica que vamos a realizar. Entonces, es importante que podamos que podamos ya ir revisando el planteamiento de estos ejercicios que vamos a ver. Bien, entonces, el día de hoy vamos a interiorizarnos en diversos algoritmos que son afines a lo que es, en primera instancia, la clasificación de imágenes dentro de una escena. Y vamos a ver que a partir de esto se derivan diversos algoritmos, ¿no es cierto?, que podemos emplear para realizar la detección de objetos dentro de una escena, ¿sí? Y vamos a encontrar también que las intuiciones, que la lógica general que nosotros empleamos en relación a estos algoritmos, la podemos también implementar en lo que es la segmentación de objetos dentro de una escena. Nosotros con anterioridad ya hemos realizado una definición por lo menos básica de qué entendemos por clasificación de imágenes y hemos dado un abordaje de lo que es clasificación en líneas generales. Vamos a continuar con eso ahora mismo. Entonces, nosotros ya hemos visto a grandes rasgos en qué consiste la clasificación, ¿no es cierto? Que entendemos también por detección de objetos y qué es la segmentación. Todo esto lo hemos estado abordando en el marco de diversos algoritmos que integran, ¿no es cierto?, todo lo que es la tradición de computer vision en general. Y podemos ver que estos algoritmos que vimos con anterioridad, pues han venido sentando las bases para los desarrollos que hoy encontramos en lo que es Deep Learning relacionado a lo que es clasificación, detección y también segmentación, que es lo que vamos a estar viendo en próximos días. Entonces, ahora vamos a estarnos enfocando esencialmente en algunos aspectos que tienen que ver con estas operaciones relacionadas con estas operaciones básicas afines a lo que es la visión artificial. Bien, entonces vamos a empezar por realizar un repaso de qué entendemos, cómo se define clasificación de imágenes en líneas generales. Habíamos indicado de que la clasificación de imágenes
es la operación de asociar una imagen a una categoría determinada. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de clasificación de imágenes, vamos a pensar en un conjunto, en un grupo en realidad de categorías a las cuales nosotros podemos asociar una imagen en particular. Entonces, el problema de clasificación está relacionado con el concepto mismo de clasificación que nosotros hemos abordado en el ámbito de Machine Learning. Entonces, los algoritmos de Computer Vision, para poder ser efectivos, necesitan apoyarse en métodos afines al Machine Learning para poder lograr diversos resultados en este contexto. Entonces, como vamos a poder ver más adelante, chicos, la clasificación de imágenes en realidad está inclusive vinculada a otros problemas más complejos, tales como la detección de objetos en una imagen. ¿Ok? Y algo interesante que vamos a poder también abordar en este contexto es que la detección de objetos en una imagen en realidad es la combinación de dos cosas, es la combinación de un problema de clasificación con un problema de regresión. ¿Ok? Entonces, cuando lleguemos a la parte de detección de objetos, nuestro principal objetivo va a ser el de localizar, el de poder enmarcar cuáles son los límites de un objeto que está o que forma parte de una escena dentro de una imagen digital. Y hay varios métodos que nosotros podemos emplear para lograr este resultado. Y cuando ya lleguemos a esta parte, vamos a ver cuáles son estos métodos de vanguardia y por qué es que han venido ganando popularidad en diversos contextos. Pero bueno, lo que podemos indicar entonces en torno a lo que es la clasificación de imágenes es a la tarea, al proceso de asociar una imagen que nosotros alimentamos a un modelo a una clase determinada. Entonces, esto típicamente va a involucrar de que nosotros tenemos que realizar una labor de preprocesamiento de las imágenes que están asociadas a nuestro dataset y poder asociarlas a categorías específicas. ¿Sí? Entonces, una gran parte de lo que vamos a abordar en este tema de clasificación son probablemente cosas que ya las conocemos, pero hay aspectos nuevos que conviene tomarlos en cuenta. Y uno de ellos es que como ahora nos vamos a estar desenvolviendo en el ámbito de Deep Learning, debemos tomar en cuenta que los algoritmos, ¿no es cierto?, afines a Deep Learning, en este caso las redes convolucionales, requieren de mucho recurso en cuanto a datos, requieren de muchos datos para su entrenamiento. Entonces, eso se traduce en la necesidad de que nuestros datasets sean lo más amplios y lo más completos posible. Y en muchos casos vamos a tener que emplear técnicas tales como el aumento de datos para poder asegurarnos de que tenemos toda la información y todos los recursos a nuestra disposición para poder eficientemente entrenar un modelo que nos permita realizar alguna tarea de clasificación en este caso. Bien. Entonces, dentro del contexto de Deep Learning, nosotros vamos a identificar clasificación de imágenes como la utilización de un modelo predictivo, en este caso una red convolucional, para poder asignar una imagen a una categoría de varias que nosotros podemos tener. Cuando tenemos más de dos categorías, decimos que se está trabajando en un escenario de múltiples clases o multicategoría. Cuando trabajamos solamente con dos clases, entonces estamos en el escenario de una clasificación binaria y decimos que la clase que le corresponde a la predicción que estamos realizando es la clase positiva. Y todo aquello que no corresponde a aquello que queremos clasificar es la clase negativa.
Entonces tenemos dos valores posibles en este contexto. Tenemos el 1 para identificar a la clase positiva y tenemos el 0 para identificar a la clase negativa. Entonces, nosotros con anterioridad habíamos visto que tradicionalmente se empleaba diversos métodos para poder realizar lo que es la clasificación de imágenes y su asociación a una categoría en particular. El primer paso que nosotros seguíamos era extraer los features, extraer las características de la imagen que estamos clasificando. Entonces, de esa manera, habíamos visto de que hay una variedad de algoritmos de feature extraction que tradicionalmente se utilizaban y cada uno de ellos tenía diversas fortalezas, ¿no es cierto?, frente a otros que realizaban labores similares, ¿no? Entonces, habíamos visto, por ejemplo, dentro de este contexto, cómo trabajar con HOG. Hemos visto en qué consiste SIFT y también SURF, que, bueno, más allá de funcionar como extractores de features, actúan también como detectores de puntos de interés o descriptores, en todo caso, ¿no? Entonces, estos descriptores, por lo general, se traducen en puntos de interés que almacenan cierta información sobre gradientes o cambios de intensidad, entre otros varios datos que nosotros buscamos codificar. Entonces, habíamos visto de que el uso de estos feature extractors estaba asociado también con el empleo de algún modelo predictivo, tales como, por ejemplo, una SVM lineal que se encargaba de hacer la predicción. Entonces, una de las características que nosotros habíamos ponderado en esta parte, ¿no es cierto?, de clasificación con anterioridad, era que por una parte funcionaban los algoritmos para el feature extraction y por otra parte teníamos los algoritmos para hacer la predicción. Y bueno, el trabajo en ambos niveles le correspondía a diversos equipos especializados, ¿sí? Entonces, en todo caso, las investigaciones o el desarrollo de diversos algoritmos afines a lo que es, por ejemplo, detección de features, era independiente de lo que ocurría en cuanto al desarrollo de algoritmos por la parte de Machine Learning. ¿Ok? Entonces, por mucho tiempo, el ámbito de la visión artificial, Computer Vision, no tuvo desarrollos muy significativos debido a las diferencias que existían entre ambas comunidades, aquellos que se enfocaban más en lo que era la extracción de features y aquellos que se dedicaban más a lo que eran los algoritmos predictivos. Pero todo eso ha cambiado con el advenimiento del Deep Learning, porque ahora trabajamos esencialmente con modelos que hacen ambas cosas, ¿sí?, que permiten realizar la extracción de features y que también realizan la predicción. Entonces, el extractor de features le corresponde a la secuencia de capas convolucionales que nosotros vamos a encontrar en una red convolucional, y la predicción va a ser realizada por la red fully connected, que nosotros asociamos al final de nuestra red convolucional. Entonces, la sección convolucional de nuestra red va a tener la capacidad de encontrar datos, ¿no es cierto?, que caracterizan a la imagen que nosotros estamos analizando, va a extraer los features. Habíamos indicado de que aquellos features que se detectan en capas tempranas de una red convolucional conforman información genérica acerca de los datos que nosotros tenemos en ella. Pero las capas más avanzadas de nuestra red convolucional tienen la capacidad de codificar información cada vez más detallada. Entonces, de ese modo habíamos visto una serie de métodos que nos permitían extraer características, ¿no es cierto? Habíamos visto una serie de modelos de vanguardia que habían ganado popularidad gracias a esta capacidad, ¿no es cierto?,
de extraer features lo más detallados posible. Entonces, luego de esto, nosotros vamos a tener un modelo que es el que se encarga de realizar la predicción. Entonces, en un ámbito general de clasificación de imágenes, nosotros vamos a tener una serie de capas convolucionales que están concatenadas una tras otra. Habíamos indicado también que una capa convolucional está compuesta por varios feature maps. Y cada feature map es el resultado de realizar una convolución con la salida de la capa anterior. Nosotros podemos asociar varios kernels convolutivos. Podemos asociar varios filtros a la convolución. El número de filtros que nosotros empleamos define la profundidad de una capa convolucional. Por otra parte, habíamos visto también que una serie de capas convolucionales se han de asociar también a una capa de subsampling. Entonces, el subsampling nos permite reducir las dimensiones de la siguiente capa convolutiva que vamos a tener. Y para tales fines, nosotros podemos emplear, por ejemplo, lo que es el max pooling y el average pooling. Entonces, antes de proceder con esto, chicos, ¿alguien podría dar una descripción, por lo menos general, de qué es max pooling y en qué se diferencia del average pooling? El max pooling igual se aplica a manera de convolución y lo que hace es que por cada vecindario que visite va a agarrar el máximo valor, mientras que el average pooling, en lugar de hacer eso, lo que hace es que saca un promedio de todos los valores y ese es el nuevo valor. Correcto, correcto. Entonces, max pooling y average pooling tienen una forma de trabajo similar, involucra el uso de un kernel especial que saca ya sea el máximo o saca el promedio de un vecindario de datos de nuestra capa convolutiva. En este proceso, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a reducir la dimensionalidad de la capa de salida que vamos a tener. Entonces, ese proceso es lo que nosotros conocemos como subsampling. ¿Ok? Y este proceso de subsampling es algo que le permite a las redes convolucionales ser invariantes a la traslación de un objeto. ¿Ok? Entonces, otro de los aspectos que habíamos mencionado en nuestra clase anterior es que las redes convolucionales, o en clases anteriores en realidad, es que las redes convolucionales son invariantes a la posición, son invariantes a la traslación de un objeto. Entonces, independientemente de dónde se encuentre un objeto en particular, está garantizado que lo va a encontrar, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos como invarianza a la traslación. Entonces, una combinación de capas convolucionales seguida por una capa de max pooling es lo que nos permite justamente lograr ese resultado, chicos. Bien, entonces, para nosotros ya debe ir quedando claro que el conjunto de capas convolucionales con max pooling es el extractor de características de nuestro modelo, es el feature extractor. El clasificador va a ser una red neuronal fully connected, una red neuronal totalmente conectada de estas características. Y para poder trabajar con este modelo, con esta red fully connected, primeramente nosotros debemos vectorizar la salida de nuestra sección convolucional que, como les vengo diciendo, es el feature extractor. Entonces, esta red neuronal fully connected se va a encargar de realizar la predicción o la asociación correspondiente a la categoría a la cual debemos de asignar, ¿no es cierto?, la imagen. Entonces, en realidad esta es una red neuronal normal, es una red neuronal fully connected. Y en la última capa de esta red neuronal, yo voy a tener tantas unidades o tantos módulos como clases tengo en mi dataset. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero asociar esta imagen a la categoría bird,
que es la primera que está acá. Entonces, una de las salidas, ¿no es cierto?, tendrá que corresponderle justamente a esa categoría en particular, pero puedo tener otras opciones también. Por ejemplo, sunset, dog, cat, etc. ¿Ok? Pero si la clasificación sería binaria, entonces es lo uno o es lo otro. Solamente necesito una neurona al final para poder realizar este tipo de distinciones. Y esa neurona va a tener una función de activación sigmoidal, como ya lo hemos venido viendo en otros ejemplos también. Bien. Entonces, dentro del ámbito de Deep Learning, hay una serie de pasos que nosotros debemos seguir para poder, bueno, por una parte realizar el preprocesamiento de nuestros datos y por otra parte realizar el entrenamiento de nuestros modelos. Conviene destacar que en ambos sentidos, o sea, tanto en lo que respecta a la disponibilidad de datos, como el uso de modelos que nos permitan clasificar alguna imagen, en muchos casos no es necesario que nosotros reinventemos la pólvora porque ya existen datos y ya existen también modelos preentrenados que los podemos utilizar para realizar alguna labor en particular. Entonces, algo que siempre nosotros vamos a hacer, algo que de principio nosotros debemos lograr en este contexto, es construir un dataset representativo de las imágenes que nosotros queremos clasificar. Ese es el primer paso que nosotros vamos a seguir. Muchos compañeros me preguntan cómo puedo crear un clasificador para esto o para lo otro, y ahí siempre mi primera recomendación es ver si tenemos datos a nuestra disposición. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos una variedad de recursos que podemos explotar para poder obtener los datos que necesitamos para realizar nuestras labores de clasificación o de detección de objetos, entre otros. Y muchos de estos datasets inclusive se utilizan en competencias, tales como por ejemplo ImageNet y VOC, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que nosotros no tengamos un dataset propio, entonces lo primero que vamos a hacer es realizar una búsqueda de datasets representativos para aquello que nosotros queremos clasificar. Una vez que nosotros tenemos esto, es importante que nuestro dataset pueda estar dividido en las partes de entrenamiento, validación y testing. Ese es un paso importante, porque nosotros necesitamos estar seguros de cuál es el desempeño en tiempo de validación de nuestro modelo. Queremos tener una referencia de aquello, entonces es importante que nuestro dataset pueda estar debidamente organizado en estas tres partes. Vamos a realizar en realidad un repaso de en qué consiste, ¿no es cierto?, cada una de las partes de un dataset, que es algo que de todas formas hemos descrito anteriormente, pero ahora que estamos viendo esto desde el punto de vista de Deep Learning, conviene retomarlo. Luego, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un modelo capaz de realizar la clasificación. Entonces, típicamente se va a tratar de una red convolucional en el ámbito de Computer Vision, que va a tener una capa fully connected, va a tener un clasificador que nos permita asociar los datos a una categoría en particular. Luego, lo que vamos a hacer es entrenar nuestro modelo utilizando el set de entrenamiento. En muchos casos, mientras nosotros vamos realizando el entrenamiento, vamos a estar interesados también en las métricas evaluativas a la hora de tomar o de evaluar las predicciones con el dataset de validación. Entonces, el dataset de validación nos va a dar a nosotros referencias acerca de cuáles son los hiperparámetros que podemos mejorar o que podemos cambiar para lograr mejores niveles de clasificación en general. Y luego lo que vamos a hacer es evaluar nuestro modelo, ¿sí? Entonces esto va a requerir del concurso de todos los datos que están en el set de validación
para poder extraer métricas útiles que nos ayuden a tomar decisiones. Ahora, un punto importante que conviene tomar en cuenta acá, chicos, y aquí nuevamente va lo que les decía, en muchos casos no es necesario que tengamos nosotros mismos que ir y tomar fotografías, ¿no es cierto? Ahora que tenemos restricciones en diversos contextos, muchas veces no podemos desplazarnos de un lugar o viajar para poder tomar las fotografías que necesitaríamos. Entonces, es muy útil que podamos primeramente realizar una búsqueda del dataset de imágenes que pueda representar el problema que queremos resolver, ¿no? Y por otra parte, y esto está más vinculado al tema de los modelos, nosotros inclusive ahora disponemos de una gama de modelos preentrenados que podemos utilizar para diversos contextos. Entonces, librerías tales como por ejemplo Keras y PyTorch vienen ya con una serie de modelos preentrenados que podemos utilizar para lograr diversos propósitos. Entonces, estos modelos preentrenados ya han sido pues configurados y han sido entrenados con datasets tales como ImageNet, VOC, entre otros, y simplemente lo que nosotros podemos hacer es tomar parte de ellos, modificar o realizar un fine-tuning de alguna parte de este modelo para resolver un problema diferente, que es lo que conocemos como data augmentation, perdón, transfer learning en todo caso, ¿no? Entonces, todo esto vamos a estar viéndolo con mayor detalle en la medida en que vayamos desarrollando este tema. Y, bueno, por otra parte, vamos a ver también que de la clasificación de imágenes se derivan otros problemas que vamos a ver más adelante, tales como, por ejemplo, la detección de objetos, que en realidad podríamos decir que es una clasificación, pero un poquito más elaborada, donde ya se utilizan inclusive algunos modelos que son un poco más especializados y más complejos también. Bien. Entonces, en el Machine Learning tradicional, era recomendable que nuestros datasets los podamos dividir en una estructura 60 y 40. Entonces, 60% se utilizaba típicamente para poder realizar el entrenamiento de nuestro modelo, 40% para poder realizar lo que es la evaluación, ¿no? Pero, como les venía diciendo, los modelos afines a Deep Learning requieren de muchos datos para poder llegar a métricas adecuadas y desempeñarse adecuadamente. Entonces, en este contexto, una recomendación que se da y que varios autores comparten es que deberíamos tratar de utilizar para efectos de entrenamiento una mayor cantidad de los datos posibles de nuestro dataset. Y es así que una recomendación general es utilizar un 80% de nuestras imágenes para efectos de entrenamiento y un 20% para validar y para realizar la prueba, o para validation y testing. ¿Ok? Entonces, inclusive algunos autores sugieren utilizar el 90% del dataset para entrenar nuestro modelo. ¿Ok? Entonces, los modelos afines a Deep Learning, como les venía diciendo, requieren de muchos datos para poder ser entrenados de manera efectiva. Entonces, en muchos casos, nosotros, sin embargo, no vamos a tener los datos que serían necesarios para poder lograr algún propósito en particular. Entonces, es ahí donde nosotros podemos emplear técnicas tales como, por ejemplo, el aumento de datos, el data augmentation, y también el uso de transformaciones en diversos, bueno, haciendo uso del API, de la librería de Deep Learning que nosotros estemos usando, para crear datos artificialmente, ¿ok? Y poder emplearlos para efectos de entrenamiento, tal como vamos a ver más adelante. Entonces, en este contexto, conviene que nosotros podamos también realizar un repaso
de cuál es el propósito de cada una de estas secciones en las cuales nosotros dividimos nuestro dataset. Entonces, el dataset de training se emplea para entrenar el modelo. Esto involucra un ajuste de parámetros de la red convolucional con la cual nosotros estamos trabajando. El dataset de validación se emplea para tener una estimación del desempeño general de nuestro modelo. Entonces, nosotros entrenamos con el set de training, que lo tenemos acá, y generamos resultados, generamos métricas evaluativas haciendo uso del dataset de validación. ¿Ok? Entonces, nuestro modelo no se entrena, por si acaso, con los datos que están acá. Se entrena solamente con este 80% que estamos designando para tal propósito, pero se valida, una vez que ya ha sido entrenado, con este otro dataset, con el de validación. Entonces, las métricas que nosotros obtenemos a este nivel nos dan una referencia, nos dan una estimación de cómo nuestro modelo se está desempeñando en general. Y podemos utilizar eso como un punto de referencia para poder decidir cuáles son las áreas en las cuales podemos mejorar nuestro modelo. ¿Ok? Luego tenemos el dataset de test. El dataset de test se utiliza exclusivamente para reportar los resultados finales de nuestro modelo. Si nosotros estamos publicando, por ejemplo, un paper o estamos realizando, qué sé yo, estamos participando en un concurso y realizamos nuestra entrega correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, los resultados o las predicciones obtenidas por nuestro modelo se van a comparar internamente contra un set de respuestas correctas y eso va a ser lo que nosotros conocemos como dataset de testing. Entonces, el dataset de testing es lo que van a utilizar los organizadores para poder aplicarle un ranking al modelo que nosotros estamos creando versus otros competidores, ¿no? Entonces, el dataset de test se utiliza exclusivamente para poder reportar el benchmarking final de nuestro modelo. ¿Ok? Entonces, es de esta forma en cómo nosotros podemos pues establecer qué tan bueno o qué tan efectivo es el modelo que nosotros hemos creado con vías a realizar un reporte final de los resultados obtenidos. ¿Ok? Por otra parte, podemos decir que el dataset de training y el de validación se utilizarían durante la etapa de desarrollo de nuestro modelo, ¿no es cierto? Entonces, al igual que en cualquier otro proyecto de software, nosotros tenemos una etapa de desarrollo y una etapa de puesta en marcha. Entonces, en la etapa de desarrollo, tienen relevancia los datasets de training y de validación, porque es ahí donde nosotros estamos realizando mejoras y estamos optimizando nuestro modelo. Mientras que el dataset de test tiene relevancia cuando nosotros estamos poniendo en marcha nuestro modelo. ¿Ok? Bien, entonces, esta es nada más una referencia de cuál es el propósito de las diversas divisiones que nosotros vamos a aplicar en nuestro dataset. ¿Hasta acá todo bien, chicos? Sí. Sí, Ya. Bien, entonces, les decía con anterioridad que los modelos afines a Deep Learning requieren de muchos datos. ¿Ok? Es por ello que los avances afines a Big Data han estado muy ligados a aquellos que se han tenido en el área de Deep Learning, ¿sí? Entonces, siempre que se habla de grandes volúmenes de datos, pues hablamos de Big Data, ¿no es cierto? Y de Big Data, de los avances que se han tenido en realidad en Big Data, se derivan aquellos que hoy por hoy podemos ver en el Deep Learning también. Entonces, el punto es que nosotros necesitamos muchos datos para entrenar un modelo de Deep Learning en general, por ejemplo, una red convolucional. Entonces,
Sucede que no siempre nosotros vamos a tener, sin embargo, la cantidad de datos que se requerirían para poder entrenar efectivamente un modelo. Entonces, ¿qué alternativas tenemos en este contexto, chicos? La primera de ellas es el data augmentation o aumento de datos. En el supuesto de que nosotros tengamos ya un dataset determinado, ¿no es cierto? Nosotros podemos incorporar nuevos ejemplos, nuevos datos al mismo, a través de diversas opciones, a través de diversos procesos que nosotros podemos seguir. Entonces, podemos hacer algo tan simple como una búsqueda, por ejemplo, en Google, para encontrar imágenes que se parezcan a las que nosotros tenemos en nuestro dataset, o bien podemos hacer uso de técnicas más avanzadas, tales como, por ejemplo, web scraping, entre otros, para poder buscar aquellos datos que se requieren, ¿no? Entonces, todo esto ingresa dentro del ámbito de data augmentation. Y aquí lo que nosotros buscamos resolver, o la cuestionante que buscamos abordar, es cómo podemos obtener más datos. Cómo podemos aprovechar los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición para crear nuevos datos y asociarlos a nuestro dataset. Bien, entonces, dentro de lo que es el data augmentation, nosotros tenemos varias opciones, ¿ok? Lo primero sería, ¿no es cierto?, realizar una búsqueda de datos en la web, ¿ok? Para poder aumentar datos, para poder asociar nuevas imágenes a nuestro dataset y tener el número mínimo, ¿no es cierto?, de records que necesitaríamos para entrenar efectivamente nuestro modelo. Una opción que tenemos siempre es buscar más imágenes en la web, imágenes que se parezcan a las que nosotros tenemos ya en nuestro dataset. Entonces, como les decía, hoy por hoy nosotros tenemos una gama de herramientas y recursos que podemos explotar para poder obtener los datos que necesitamos, en este caso las imágenes que se requieren para complementar nuestro dataset. Entonces, realizar, por ejemplo, una búsqueda efectiva en Google o acceder a recursos específicos que provean imágenes de las características que nosotros tenemos en nuestro dataset es siempre una alternativa. Entonces, bueno, una primera opción que nosotros tendríamos en este contexto es obtener más imágenes a partir de la web, realizando una búsqueda o utilizando alguna técnica en particular, tales como, por ejemplo, web scraping, ¿sí? Para de ese modo ir alimentando de más datos a nuestro dataset. También tenemos la opción de poder buscar imágenes en sitios de GitHub. Mucha gente ha venido pues activamente trabajando, ¿no es cierto?, en el desarrollo de diversos modelos de deep learning a lo largo de los años. Entonces, en muchos casos, juntamente con el código que ellos liberan, también ponen a disposición los datos que han utilizado para entrenar sus modelos. Entonces, en el sitio de GitHub de varios desarrolladores va a estar por una parte el código fuente de los modelos que han creado, pero también los datos que han empleado para tal contexto. Y ahí, por ejemplo, van a tener las imágenes que se han empleado, así como las anotaciones que corresponden. Entonces, nosotros podemos hacer uso, podemos reutilizar ese material, por supuesto, dentro de los límites de la licencia o los derechos de autor que estén consignados a estos recursos. Y otra alternativa que nosotros tenemos a nuestra disposición es hacer uso de datasets de dominio público. Muchos de los datasets que han merecido a Deep Learning los avances que hoy por hoy conocemos son de dominio público. Y ahí, por ejemplo, podemos mencionar el dataset ImageNet. Podemos mencionar VOC, entre otros. Podemos mencionar una serie de datasets que se emplean para diversos contextos y todos ellos son de dominio público.
Entonces, en muchos casos ya ni siquiera es necesario que nosotros podamos pues ir y tomar nuestras propias fotografías, ¿no es cierto?, para poder reunir un número decente de imágenes para entrenar un modelo, sino que vamos a encontrar un dataset representativo de aquello que queremos resolver, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a datasets completos que tienen la información que nosotros buscamos y los podemos emplear como datasets centrales para realizar todo el entrenamiento de nuestro modelo, o bien podemos emplear parte de ellos para poder aumentar imágenes o aumentar nuevos datos a un dataset que nosotros probablemente ya poseemos. Entonces, vean ustedes que una gran parte de los recursos que nosotros necesitaríamos para poder aumentar, para poder asociar nuevos datos a nuestros datasets, los vamos a encontrar libremente en la web. Y la otra alternativa que tenemos para realizar el aumento de datos o el data augmentation es utilizar el API de las librerías de Deep Learning que nosotros tenemos a disposición nuestra para generar transformaciones aleatorias. Entonces, ¿en qué consiste esto de las transformaciones aleatorias, chicos? Consiste en aplicar algún tipo de transformación a las imágenes que nosotros ya tenemos en nuestro dataset. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tengo la fotografía de un gato, ¿no es cierto? Ya tengo la fotografía respectiva. Entonces, si le doy la vuelta a esta imagen, estoy creando una nueva imagen de un gato, solo que está al revés, ¿sí? Luego, si realizo, por ejemplo, la operación de rotación, ¿no es cierto? Si esta imagen original le aplico una rotación, entonces estoy creando una nueva imagen que tiene esta rotación. De igual modo, si hago que la imagen original sea más grande o la imagen, ¿no es cierto?, luego de la transformación sea más grande que la original, entonces estoy creando una nueva imagen donde el objeto de interés es más grande, y así. Entonces, yo puedo realizar varias de estas transformaciones y las puedo hacer de manera aleatoria mientras estoy entrenando el modelo. Y esa es una capacidad que la tienen la gran mayoría de los frameworks de Deep Learning modernos que hoy nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, en PyTorch, si nosotros queremos crear una transformación aleatoria, podemos hacer uso de una estructura como la que ustedes pueden ver acá. Entonces, podemos crear nuevas imágenes con una rotación, ¿no es cierto?, aleatoriamente aplicada. Podemos aplicar o podemos crear nuevas imágenes que sean el resultado de hacer más grande la original y tomar solamente una parte de interés. Podemos crear nuevas imágenes que son el resultado de aplicar un flip horizontal, o sea, de dar la vuelta horizontalmente a la imagen y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando aplicamos estas transformaciones, chicos? Estamos creando nuevos ejemplos para el entrenamiento. Recuerden ustedes que la idea está en tener la mayor cantidad de imágenes representativas posible. Entonces, cuando nosotros realizamos esta operación de aplicar transformaciones de manera aleatoria, estamos creando nuevos ejemplos para nuestro dataset y estamos, en consecuencia, mejorando los niveles predictivos de nuestro modelo. Entonces, como les decía, la mayoría de los frameworks de Deep Learning que hoy nosotros disponemos nos permiten realizar este tipo de transformaciones de manera aleatoria. Entonces, por ejemplo, en PyTorch, la forma en la cual nosotros haríamos eso es de esta manera, ¿no? Instanciando transforms compose y luego asociando cuáles van a ser las transformaciones aleatorias que vamos a aplicar. Por ejemplo, si quiero aplicar una rotación aleatoria, vamos a hacer un random rotation. Si queremos primeramente realizar, por ejemplo,
un escalamiento de la imagen original y luego tomar una parte de esa imagen, utilizamos un Random Resized Crop. Y si queremos darle la vuelta horizontalmente a la imagen original, utilizamos un Flip horizontal. Entonces, en muchos casos, nosotros vamos a trabajar con modelos que ya han sido preentrenados para trabajar con algún dataset, ¿no es cierto?, específico, tales como, por ejemplo, ImageNet. Entonces, en muchos casos vamos a necesitar normalizar los datos de entrada también, respecto de la media y respecto de la desviación estándar, que es algo que podemos hacer a través de Normalize, tal como ustedes pueden ver. Entonces, entre las diversas transformaciones que nosotros podemos aplicar, en realidad hay varias, y depende en realidad de la librería que nosotros utilicemos para poder hacer uso de diversas opciones. Por supuesto que nosotros mismos podemos crear, ¿no es cierto?, nuestras propias transformaciones también y aplicarlas aleatoriamente. Entonces, podemos aplicar, por ejemplo, lo que son las rotaciones aleatorias, que nos da un resultado como el que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Entonces, la imagen original, por ejemplo, es esta de acá, que está al centro, pero si le aplicamos una rotación aleatoria de 45 grados, entonces va a ver así, ¿no?, en este otro sentido. Si le aplicamos una rotación aleatoria de 90 grados, entonces voy a tener esta otra imagen y así, ¿no? Luego, podemos aplicar traslaciones aleatorias también dentro del espacio visible. Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos una imagen que es resultado de aplicar una traslación en el eje X y en el eje Y. Lo propio ocurre en este caso y en los otros también. También podemos tener la transformación shear, que lo que hace en realidad es tomar todo el espacio de la imagen y aplicarle una deformación en una dirección determinada, con un ángulo que nosotros definimos y así. Entonces, este es el efecto que nosotros vamos a tener, ¿no? Y así. Entonces, hay varias transformaciones que nosotros podemos aplicar de manera aleatoria. Y cada transformación significa que nosotros estamos asociando un nuevo ejemplo para nuestro dataset. Entonces, al final, el propósito que nosotros buscamos cumplir es tener la mayor cantidad de imágenes posibles en nuestro dataset. Mientras más tengamos, pues mejor va a ser la capacidad predictiva de nuestro modelo al final. Entonces, de ese modo nosotros podemos decir que para el Data Augmentation tenemos dos alternativas. Podemos obtener recursos que están disponibles en la web y asociarlos a nuestro dataset. La otra opción es utilizar transformaciones aleatorias como las que ahora les describo para poder generar en tiempo de entrenamiento de nuestro modelo nuevas imágenes que sean el resultado de transformar las originales de alguna forma. Ok, por si acaso, ¿todo bien hasta acá, chicos? No sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud. Todo bien, Inge. Ya. Bien. Entonces, un importante componente cuando nosotros estamos entrenando nuestros modelos es asegurarnos que tenemos una cantidad adecuada de datos para poder entrenar nuestro modelo, ¿no es cierto?, a diversos niveles. Pero en muchos casos, nosotros inclusive ya vamos a disponer de modelos que ya están preentrenados para resolver algún problema en particular. Entonces, es común que nosotros podamos encontrar también en la web modelos que ya están preentrenados con algún dataset en específico. Y en muchos casos, estos modelos preentrenados ya forman parte de las funcionalidades de la librería de Deep Learning que nosotros utilizamos. Entonces, en estos contextos, nosotros podemos hacer uso del Transfer Learning, ¿sí?,
o transferencia de aprendizaje que consiste en reutilizar parte de un modelo para resolver un problema en particular. Entonces, cuando nosotros aplicamos el Transfer Learning, chicos, vamos a tomar un modelo que ya está preentrenado, es decir, que ya tiene los pesos sinápticos y los vías predefinidos con algún dataset con el cual fue entrenado dicho modelo. En muchos casos vamos a encontrar que estos modelos han sido, por ejemplo, entrenados con el dataset ImageNet, que les mencionaba con anterioridad. El dataset ImageNet es un dataset de varias imágenes. Tenemos un total de 14 millones, ¿verdad? ¿Y cuántas categorías tenemos? Eran 1000 o 10.000 las de 1000. ImageNet. Correcto, teníamos 1000 categorías, ¿verdad? Entonces, muchos de los modelos preentrenados que nosotros vamos a encontrar ya han sido configurados, ya han sido entrenados con este tipo de datasets. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente utilizar el modelo y aplicarlo para resolver algún problema distinto, ¿sí? Sin embargo, como estos modelos ya han sido entrenados con otro tipo de dataset que muy probablemente es distinto al que nosotros tenemos, entonces hay una parte de ese modelo que la vamos a tener que modificar, que la vamos a tener que cambiar. Comúnmente lo que nosotros cambiamos en un modelo para resolver un problema distinto es el clasificador y dejamos el extractor de características con los pesos que ya tiene. Entonces, esta tarea de poder aplicarle una ingeniería o modificar parte de este modelo preentrenado es lo que conocemos como fine tuning, ¿ok? Lo conocemos también como ajuste fino si ustedes quieren, el fine tuning. Entonces, como les indico, en el ámbito de lo que es redes convolucionales, nosotros podemos contar con versiones de BGG 16, BGG 19 que ya están preentrenadas. También podemos tener redes ResNet que ya traen los pesos predefinidos, lo mismo con el caso de Inception, entre otros, ¿no? Y lo único que nosotros vamos a necesitar hacer es modificar parte de la red para resolver algún problema en particular. Ahora, el uso de estos modelos preentrenados, sin embargo, no solamente está limitado a lo que es clasificación de imágenes como tal, sino que podemos hacer uso de modelos preentrenados para detección de objetos también, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de Transfer Learning? ¿Cómo podemos explotar el Transfer Learning haciendo uso de diversas librerías? ¿Sí? En el caso de Keras, nosotros podemos instanciar modelos preentrenados de esta manera, ¿no? Si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, una red convolucional BGG16 que ya esté preentrenada, entonces voy a hacer referencia al paquete Keras Applications, que tiene una serie de modelos preentrenados que nosotros podemos utilizar, y simplemente instanciamos la red convolucional de esta manera. Si queremos que el modelo tenga además el clasificador, le vamos a poner include top igual a true. Si no queremos incluir el clasificador, entonces le vamos a poner include top false. Entonces, este primer parámetro nos dice a nosotros si es que vamos a incorporar la parte del clasificador de la red convolucional o no. ¿Ok? Luego también podemos especificar qué tipo de entrenamiento queremos obtener, ¿no es cierto? Si queremos que los parámetros sean aquellos que se obtuvieron como resultado de entrenar BGG16 con el dataset ImageNet. Entonces aquí le ponemos weights igual a ImageNet. Y luego podemos también definir cuál es el tamaño de la entrada. En muchos casos, si nosotros estamos trabajando con tamaños de imágenes que son distintos a los de ImageNet, entonces podemos especificar
algún tamaño de entrada específico. Entonces, luego de instanciar el modelo, definimos cuáles son las capas que se entrenan y cuáles no. Entonces, algo que les decía es que parte del modelo la vamos a conservar. Vamos a dejar los pesos, por ejemplo, de nuestra sección convolucional, pero vamos a reentrenar la parte del clasificador. Entonces, solamente esa partecita es la que tiene que ser entrenable. Todo lo demás se va a congelar. Entonces, ¿cómo definimos esto en Keras? Bueno, iteramos todas las capas de nuestro modelo y definimos cuáles no son entrenables. Simplemente lo podemos hacer a través de trainable false, de esta forma. Entonces, de esa manera nosotros podemos definir cuáles son las capas que se van a entrenar, ¿no? Entonces, luego de esto, yo puedo conectarle a este modelo preentrenado mi propio clasificador, mi propia red neuronal, ¿sí? Y solamente entrenar esa partecita, solamente entrenar el clasificador para resolver algún problema en particular. Entonces, de ese modo es como nosotros podríamos, por ejemplo, en Keras, trabajar con el tema de Transfer Learning. Entonces, solamente conservamos los pesos de la capa convolucional o la sección convolucional de la red y nosotros le conectamos nuestro propio clasificador y solamente esa partecita es la que se va a entrenar. Entonces, aquí está lo que les decía, ¿no? Nosotros podemos definir las capas de nuestra red fully connected, o sea, la parte convolucional se conserva, solamente esta parte la definimos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué capas, por ejemplo, va a tener nuestro clasificador? Va a tener una primera capa de 40.096 neuronas, por ejemplo, una segunda de 1.072 y, bueno, dependiendo de cuántas clases en total estamos clasificando, vamos a tener una última que define, ¿no es cierto?, el número de clases y la activación softmax, tal como lo haría en cualquier otro escenario. Es como si estuviera creando una red neuronal común y corriente y la estuviera conectando a mi modelo preentrenado, ¿no? Entonces, a partir de esto ya podemos hacer fit de nuestro modelo para poder solamente entrenar esta partecita, ¿no? Para entrenar esta parte que le corresponde al clasificador. Y todo lo demás se mantiene congelado. No nos metemos para nada con los pesos que ya están predefinidos en la sección convolucional de la red. Ahora, en PyTorch, nosotros podemos hacer algo similar. Podemos instanciar, por ejemplo, un modelo preentrenado ResNet 152, especificando que se trata de un modelo pre-trained, ¿no? Que ya trae los pesos predefinidos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este modelo? Solamente le conectamos nuestro clasificador. Esta es nuestra red neuronal fully connected, ¿no? Y luego iteramos cada una de las capas de la red neuronal y definimos cuáles son entrenables y cuáles no. Entonces, a diferencia de Keras, nosotros utilizamos requires grad igual a true, ¿no? Solamente para especificar cuáles son las partes que se entrenan y cuáles no. Entonces, de ese modo, nosotros podemos definir cuáles son las capas que realmente se van a entrenar, cuáles no. Podemos congelar aquello que nosotros necesitemos para poder finalmente aprovechar, ¿no es cierto?, los pesos que ya vienen en el modelo preentrenado. Entonces, luego de eso, corresponde que nosotros definamos la arquitectura de nuestro clasificador, ¿no? Habíamos visto en la clase anterior de que en PyTorch es necesario crear una clase, ¿no es cierto?, que define nuestro modelo. Entonces, en esta clase se definen primeramente cuáles son las capas que va a tener la red neuronal y luego en el forward nosotros definimos también cuáles son las funciones de activación, entre otros, que se van a activar.
Entonces, este clasificador lo que hacemos es conectarlo a nuestro modelo preentrenado y luego, definimos, ¿no es cierto?, cuáles son las capas que van a tener los gradientes activos y cuáles no. Y de ese modo podemos aplicar el tema del Transfer Learning. Entonces, independientemente del modelo que nosotros utilicemos para resolver algún, o del framework que empleemos, ¿no es cierto?, para diversos propósitos, siempre vamos a hacer esto de acá. O sea, una parte de nuestro modelo ya va a estar preentrenada, ¿sí? Y vamos a conservar los parámetros que esta parte tiene a fin de poder resolver algún problema en particular. Entonces, vamos a congelar los pesos de nuestra sección convolucional de la red y hay una parte que la vamos a tener que modificar. Hay una parte a la cual tenemos que realizarle la ingeniería. Entonces, la configuración de esta parte de nuestro modelo para resolver un problema en particular es lo que nosotros conocemos como fine tuning. Entonces, supongamos que nosotros hemos instanciado una VGG16 con sus pesos ya predefinidos y esta red ha sido entrenada con el dataset ImageNet, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que cada una de las capas que están acá predefinidas, en realidad cada uno de los kernels asociados a estas capas ya va a tener pesos sinápticos y vías que están configurados para reconocer imágenes del dataset ImageNet, cuyas dimensiones son 224 por 224 por 3. Esas son las imágenes que tiene este dataset. Entonces, esta parte de acá, esta parte, la vamos a congelar. Vamos a dejar los pesos sinápticos y los vías predefinidos que ya trae por defecto esta sección. Los vamos a dejar así, ¿no? Entonces vamos a hacer que toda esta sección de acá, que está marcada, sea non-trainable, ¿sí? Recuerden ustedes que en Keras hacíamos trainable false, ¿verdad? Para hacer que los pesos de esta partecita se queden, ¿no es cierto? O permanezcan. Y esta parte de acá, nuestro clasificador, nosotros la vamos a definir de una forma tal que tenga un número de salidas equivalente a las clases que nosotros tenemos en nuestro dataset. Entonces, esta parte de acá, esta parte que dice fine tune, eso es lo que nosotros tenemos que definir. Es lo que tenemos que arquitecturar. ¿Ok? Entonces, en un proceso de transfer learning, solamente se van a entrenar o se van a actualizar los pesos que están en esta partecita, en la red fully connected. ¿Ok? Y todo lo que está por atrás no se modifica, no se lo toca, solamente esta parte de acá. ¿Ok? Bien. Ahora, en un proceso de fine tuning, en realidad depende de nosotros cuáles son las secciones de la red convolucional o de la red neuronal en general que queremos que se entrenen y cuáles se van a congelar. Inclusive, nosotros podemos hacer selectivamente que partes de la red convolucional, partes de la sección convolucional, sean entrenables y cuáles no. Y vean ustedes que en librerías tales como Keras, nosotros fácilmente podemos decidir, esta capa es entrenable, esta capa no lo es. Y así, ¿no? Entonces, solamente los pesos que están en esas capas que nosotros explícitamente designamos como entrenables son las que se van a modificar en el proceso de entrenamiento. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí. Ok. Bien. Entonces, tenemos este notebook. Me gustaría que ustedes ya puedan irle dando un vistazo a esto. Les voy a pasar ahora mismo la referencia para que ustedes puedan tener esto también.
Ya. Vayan abriendo, por favor, ese notebook que les he pasado, chicos. Ok. ¿De qué se trata entonces este notebook? Se trata básicamente de realizar la clasificación de imágenes de diversas especies de flores. Y para tal propósito estamos haciendo uso de una red convolucional. Entonces, lo primero que hacemos acá es descargar nuestro dataset. Está disponible en este sitio, Flower Data. Y bueno, primeramente hacemos lo típico de incluir las librerías que vamos a utilizar en este contexto. Y bueno, aquí en parte nosotros estamos aplicando los conceptos de Data Augmentation que les mencionaba al principio. Les decía que Data Augmentation consiste en generar nuevos ejemplos en base a datos que nosotros ya tenemos a disposición nuestra. Entonces, vean ustedes, bueno, en este caso estamos resolviendo este planteamiento con PyTorch, que en la anterior clase habíamos visto cómo emplearlo, ¿verdad? Entonces, para crear transformaciones de manera aleatoria, a los datos que nosotros ya tenemos predefinidos, utilizamos compose, tal como ustedes pueden ver acá. Entonces, primeramente aplicamos rotación aleatoria de 30 grados, aplicamos un random resize crop de 224. Y bueno, aquí viene la pregunta, chicos, ¿por qué creen ustedes que estamos asociando este tamaño para las imágenes? Tiene algo que ver con algo que les acabo de mencionar sobre la red BGG. Debido a la dimensionalidad o al número de neuronas. A ver, las imágenes del dataset ImageNet, ¿qué dimensiones tenían? Les mostré justamente hace un momento, ¿no ve? Sí, sí, es 224 por 224 por 3. Correcto, ¿verdad? Entonces, ustedes ya pueden tener una idea de qué es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a importar un modelo preentrenado, ¿no es cierto? Un modelo que ha sido preentrenado con el dataset ImageNet para poder clasificar este dataset. ¿Ok? Entonces, nuestro modelo preentrenado ya va a tener pues una entrada de 224 por 224, ¿verdad? Y por ello es que estamos aplicando esta transformación a 224 píxeles. Entonces, de esa manera nos aseguramos que las imágenes van a tener ese tamaño al final. Pero a la par de eso, estamos también aplicando un resizing por una parte, pero por otro lado, estamos solamente tomando la parte de la imagen que tiene un punto de interés, algo que nosotros queremos clasificar. Entonces, todas estas transformaciones que nosotros aleatoriamente estamos aplicando nos permiten generar nuevos ejemplos para nuestro dataset, nuevas imágenes. Entonces, nuestra red neuronal va a ser más robusta en la medida en que ésta tenga acceso a una mayor cantidad de imágenes posible, y mejor si estas son generadas de manera aleatoria. Entonces, luego de eso, convertimos nuestro dataset en un tensor y aplicamos una normalización respecto de la media y de la varianza, que es algo que ustedes pueden ver en este caso. Esta normalización que estamos aplicando acá está relacionada a los píxeles de cada canal de color, o sea, la media para el canal rojo y la desviación estándar para el canal rojo. La media para el canal verde y la desviación estándar para ese canal, y lo mismo para el canal azul. Entonces, la aplicación de estas transformaciones respecto de la media y la varianza son sugeridas en la literatura cuando nosotros estamos trabajando con datasets o con imágenes
o modelos preentrenados afines al dataset ImageNet. ¿Por qué? Estas son las transformaciones que se han utilizado para entrenar el modelo que nosotros vamos a referir, que vamos a instanciar en este caso, para el problema que queremos resolver. Entonces, vamos a tener transformaciones para el tiempo de entrenamiento, para el entrenamiento de nuestra red neuronal. Pero también vamos a tener las mismas transformaciones o similares a ellas en el proceso de validación de nuestro modelo, tal como ustedes pueden ver en este caso. Pero vean ustedes que en validación no estamos creando imágenes aleatorias. Ninguno de estos dice random, ¿verdad? ¿Por qué creen que es eso, chicos? Porque si fuera random no se podría evaluar de manera correcta la base. Correcto, no podríamos evaluar eficientemente o adecuadamente nuestro modelo, ¿verdad? Entonces aquí las imágenes que son nomás tienen que ser para validación. Solamente generamos aleatorias en el proceso de entrenamiento. ¿Ok? Bien, entonces lo siguiente que hacemos es referir cuál es el dataset, ¿no es cierto? Una vez que nosotros descargamos nuestro dataset, este se va a almacenar en un lugar en nuestro directorio de trabajo. Entonces, nosotros tenemos que especificar cuál es el dataset, cuál es el folder en el cual se están almacenando los archivos de nuestro dataset. Entonces, vamos a tener un directorio donde se almacenan las imágenes para entrenamiento y otro directorio para las imágenes de validación. Y en cada uno de estos directorios se va a aplicar alguna de las transformaciones que hemos definido con anterioridad, ¿no? Entonces, a las imágenes del dataset de entrenamiento se van a aplicar las transformaciones Train Transforms, que es lo primero que hemos definido. Y en validación va a ser Validation Transforms, que es este otro. Y luego lo que hacemos es generar Data Loaders para entrenamiento y para validación. Los Data Loaders se van a utilizar a tiempo de entrenar nuestro modelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, durante el entrenamiento de nuestro modelo se van a ir tomando lotes de un número determinado de imágenes que van a ser alimentadas a la red neuronal para poder actualizar los parámetros, ¿no? Entonces, ahí va el tema del Batch Gradient Descent que les decía con anterioridad, ¿no es cierto? En realidad no tomamos todo el dataset, no lo cargamos enteramente en memoria, sino que vamos tomando lotes de datos para realizar el entrenamiento de nuestro modelo. Y de hecho, eso es lo que ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? El Train Loader trabaja con un tamaño de lote de 16, un batch size de 16. Y las imágenes están siendo ordenadas aleatoriamente. La aleatoriedad ayuda al entrenamiento, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, visitamos la primera imagen de la primera categoría, luego la segunda imagen de la primera categoría, luego la tercera de la primera categoría y así, y visitamos linealmente el dataset, bueno, nuestro modelo no va a tener un entrenamiento adecuado. Es más, va a tender a mínimos locales, ¿no? Pero cuando tomamos, por ejemplo, la imagen de la categoría 50, luego la imagen de la categoría 2 y así voy alimentando aleatoriamente los datos a la imagen, entonces el entrenamiento es más eficiente. La red converge más rápido. ¿Ok? Y este dataset en particular, este dataset de las flores, tiene en total 102 categorías, ¿no? Entonces hay una variedad de imágenes que se pueden tomar durante el proceso de entrenamiento para poder efectivamente entrenar nuestro modelo. En el caso de validación, nosotros no necesitamos hacer esta transformación, ¿no es cierto? No necesitamos hacer que los datos se presenten de manera aleatoria porque, bueno, conviene hacer este ordenamiento
¿no es cierto?, esta ordenación aleatoria de los datos solamente mientras estamos entrenando. En validación no necesitamos hacer eso. Independientemente de que la imagen 3 o la imagen 5 sale primero, al final las métricas van a tener el mismo valor. Bien, luego, por otra parte, tenemos un método que nos permite visualizar las imágenes. Y para visualizar las imágenes desde el dataset, necesito primeramente deshacer las transformaciones, ¿no? La normalización, por una parte, ¿no? Esta normalización que estamos haciendo la tenemos que deshacer, ¿no? Porque cuando normalizamos cada imagen respecto de la media y de la desviación estándar, tal como ven acá, las imágenes se van a ver con otro color, van a parecer medio raras, ¿no? Entonces, si queremos mostrar en pantalla los datos que están en nuestros transformadores, entonces tenemos que deshacer los cambios que originalmente hemos realizado. Y es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Dentro de esta función ImageShow. Entonces, acá tenemos algunos de los ejemplos, algunas de las imágenes que integran este dataset, y cada una de ellas está asociada a alguna categoría en particular. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, categorías entre el 1 y el 102, que es el número total de categorías que nosotros tenemos en el dataset, ¿no? Bien, luego de esto lo que nosotros hacemos es crear nuestro clasificador. Recuerden ustedes que lo primero que nosotros hacíamos era crear, ¿no es cierto?, o definir un clasificador para el problema que queremos resolver. Y en este caso, en PyTorch, lo primero que hacemos es definir cuáles van a ser las capas que va a tener nuestra red neuronal, nuestro clasificador. La primera capa tiene un total de, 1024 neuronas, ¿no es cierto? Y la segunda capa tiene un total de 102, porque tengo 102 categorías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos después en el paso forward? Pues, aplicamos, ¿no es cierto?, lo que es la transformación respectiva. Luego, aplicamos también la función ReLU para tal efecto. Y luego, a la salida, retornamos la salida de todo este proceso, ¿no? Recuerden ustedes que en PyTorch, la aplicación de la función softmax es automática. O sea que no necesitamos explícitamente poner softmax acá, porque la misma librería se va a encargar de aplicar esta función a la variable que estamos retornando en el forward. ¿Ok? Y bueno, ustedes pueden aplicarle la ingeniería que deseen, las capas que quieran tener a nivel del clasificador. Eso ya es algo personal, es un tema ya de prueba y error, de ver cuál es la mejor combinación, aquella que nos dé los mejores resultados. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nosotros hacemos? Bueno, definimos, ¿no es cierto?, averiguamos si es que está disponible el GPU para que podamos utilizarlo. Entonces, nosotros podemos establecer si es que el GPU está operativo y está disponible para que podamos emplearlo de esta manera, ¿no? Entonces, si el entorno CUDA está disponible, lo utilizamos. Caso contrario, instanciamos nuestro modelo en el CPU. ¿Ok? Luego de eso, vean ustedes que realizar Transfer Learning en PyTorch es cuestión de dos líneas, básicamente. Primeramente, instanciamos el modelo que queremos utilizar, en este caso un ResNet 152. Y luego, la capa Fully Connected, o el clasificador de este modelo, que ya viene preentrenado, la vamos a cambiar por nuestra clase Flower Classifier. Entonces, ¿qué significa eso? Que el clasificador de este modelo se va a volver esto que nosotros hemos definido acá. ¿Ok? Y por supuesto que ustedes pueden hacer uso de cualquier otro modelo. De hecho, eso es parte de lo que ustedes van a realizar, porque esto ya es parte de la práctica, por si acaso, chicos. Entonces, la idea va a estar en ver qué ocurre, por ejemplo, si nosotros utilizamos un BGG 16 o cualquier otro modelo
preentrenado que ya viene con PyTorch, obtenemos mejores resultados. Para empezar, cómo se desempeña un ResNet 152 versus un BGG 16 que esté preentrenado con este dataset, ¿no? Luego de eso, listamos todos los parámetros del modelo y decidimos cuáles se entrenan y cuáles no, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros acá establecemos cuáles son los parámetros que se van a entrenar y cuáles no se entrenan. Entonces, aquí si nosotros hacemos requires grad y lo ponemos en false, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a congelar la parte del modelo que hasta ahora estamos instanciando, ¿no? De hecho, antes de hacer nuestra sobreescritura del clasificador, podemos decidir cuáles son las capas que se congelan y cuáles no, ¿no? Entonces, vean ustedes que primeramente instanciamos el ResNet 152 preentrenado y luego hacemos que todas sus capas estén como no entrenables, ¿no? ¿Y cómo definimos eso? Con requires grad false. O sea, ¿qué significa eso? Que el gradiente va a estar desactivado para todos los parámetros de este modelo que ahora estamos instanciando. Eso significa que los parámetros de este modelo van a estar congelados, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos a este nivel? Le conectamos nuestro Flower Classifier. Reemplazamos la red Fully Connected que ya tenía este modelo con el Flower Classifier que nosotros hemos creado acá. Y solamente nuestro clasificador va a ser entrenable a partir de ahora, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo ya esté entrenando el modelo, cuando ya esté ejecutando el entrenamiento de mi modelo, solamente el Flower Classifier es lo que se va a entrenar, ¿no? Los parámetros de este Flower Classifier son los que se van a actualizar. Todo lo demás se va a quedar congelado. Entonces, luego de esto, ¿qué hacemos? Llevamos nuestro modelo ya sea al CPU o al GPU, si es que está disponible, ¿no? Y vean ustedes que ahí voy a tener un detalle, ¿no es cierto?, de todas las capas que trae el modelo. En este caso sería todas las capas que trae el ResNet, ¿no es cierto? El ResNet 152. Es una red neuronal muy grande. Y al final voy a ver ¿no es cierto?, el Flower Classifier que yo le estoy conectando, esta partecita de acá. ¿Ok? Eso es lo que yo le estoy conectando. Ese es el aporte que yo le estoy dando a este modelo. ¿Estamos de acuerdo por si acaso con esto, chicos? Sí, Inge. Entonces, ¿sí? Disculpe. Tal vez una pregunta un poco tonta, pero ¿podemos correrlo en nuestra propia tarjeta gráfica, o sea, nuestro GPU? ¿Podemos mandar ahí, en vez del CPU? O sea, si tú quieres correr en tu propio entorno, en tu propio computador, Sí, o sea, en mi tarjeta gráfica, como tiene más procesamiento, ¿es posible hacer eso? sí, te puedes descargar este notebook, pero tendrías que instalarte PyTorch, CUDA y todo, ¿no ve? Para poder correr. Ah, ya, como Anaconda y ve las librerías y todo cuanto que corre Claro, ahí. Ah, ya, sí, gracias. tendrías que hacer eso. Ajá. Ya. Entonces, luego de eso, es lo típico, ¿no es cierto?, de instanciar nuestro optimizador, en este caso Adam. Y acá también estamos haciendo algo interesante. Al principio les decía que en la medida en que nosotros nos vamos aproximando más al óptimo, ¿no es cierto?, al óptimo de nuestra función, queremos hacer que la tasa de aprendizaje se vaya haciendo más chiquita. ¿Y por qué es eso? Porque mientras más estamos llegando a la convergencia, queremos estar seguros de que nosotros no vamos a salir de ahí. Entonces nosotros podemos definir un scheduler.
Un scheduler nos permite aplicar un factor a la tasa de aprendizaje cada cierto tiempo, cada cierto número de iteraciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Cada 40 iteraciones de entrenamiento, yo voy a multiplicar la tasa de aprendizaje por 0.1. Entonces, después de 40 iteraciones, la tasa de aprendizaje ya no va a ser 0.0001, como en este caso, sino que va a ser 1 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Entonces, este scheduler nos permite decidir qué valores le vamos a aplicar o qué factor le vamos a aplicar a la tasa de aprendizaje luego de un número determinado de iteraciones. Entonces, eso es útil si nosotros queremos asegurar una mejor convergencia en la medida en que nos estamos aproximando al óptimo de nuestra función objetivo. Y bueno, acá tenemos algunas variables auxiliares, por ejemplo, el Max Test Accuracy, que se utiliza para poder actualizar la mejor versión del modelo. El método Evaluate nos permite calcular el accuracy de nuestro modelo, ¿no? Entonces, compara las predicciones con el ground truth, con las respuestas correctas, y de ese modo calcula cuál es el accuracy de nuestro modelo, ¿no? Tal vez este es un punto, ¿no es cierto?, de bajo nivel de PyTorch, porque en Keras nosotros tenemos funciones, ya decidimos básicamente cuáles son las métricas que queremos visualizar, ¿no? Pero acá las tenemos que programar en realidad. Luego de eso, definimos cuáles son los datos del modelo que se van a almacenar. Entonces, el checkpoint es un mecanismo que nos permite sacar un backup de la mejor versión de nuestro modelo. O sea que si llegamos, por ejemplo, a un valor de accuracy que es 99% y en el anterior entrenamiento tenía un modelo con un 98%, entonces quiero preservar la versión que tiene 99%. Entonces el checkpoint me sirve para eso, para almacenar un backup de la mejor opción o del mejor modelo que yo tengo a disposición mía. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es definir un ciclo de entrenamiento, ¿sí? En PyTorch nosotros tenemos que programar el ciclo de entrenamiento, ¿no? Entonces, para cada etapa de entrenamiento, en el número que nosotros definimos, lo primero que debe hacerse es seriar los gradientes del modelo, luego realizar el forward propagation, de esta forma, y luego el back propagation. Y en la medida en que vamos haciendo eso, vamos evaluando también el loss function, haciendo uso del criterion que está acá, ¿no? Alternativamente, nosotros podemos evaluar el accuracy con el dataset de entrenamiento a este nivel y mostrar los valores. Podemos también evaluar el dataset, pero podemos evaluar el accuracy o cualquier otra métrica con el dataset de validación. Y en esta segunda parte, lo que estamos haciendo es tomar todos los datos que están en el validation loader. Y noten ustedes que para entrenamiento tomo todo lo que está dentro del train loader, que hemos definido con el batch de 16 y todo eso, ¿no ve? Para poder tomar los datos del dataset de validación, utilizamos más bien el validation loader. En este caso no necesitamos los gradientes porque no vamos a entrenar el modelo con los datos que están en el dataset de validación. Entonces solamente tomamos esos datos y calculamos el accuracy a ese nivel. Y de ese modo podemos ver cómo avanza, ¿no es cierto?, el proceso de entrenamiento. Por ejemplo, terminamos un primer epoch y encontramos que el accuracy in training es 49% y el de validación es 86%, ¿no? Lo propio en la segunda iteración, 79% para entrenamiento, 93% para validación. Entonces noten ustedes que inclusive en una tercera iteración ya obtiene buenos resultados. Bien, me gustaría que le vayan dando entonces un vistazo a este notebook, chicos. Más adelante lo que hacemos básicamente es validar el modelo con todo el dataset.
y luego mostrar algunos ejemplos con su respectiva predicción, como en este caso, ¿no? Como el que podemos ver acá. Entonces les pido que vayan revisando, chicos, este notebook, porque nos lo vamos a encontrar más adelante otra vez. De hecho, vayan pensando en cómo pueden utilizar, por ejemplo, un BGG 16 en vez del ResNet que ya está definido acá. ¿Será que se desempeña mejor el BGG? E inclusive, algo que pueden hacer es inclusive hilar más fino y hacer que todo el modelo sea entrenable. O sea, ya no hacen esto de acá, ¿no? Le pueden poner requires grad true o bien directamente omitir esta parte y de ese modo reentrenan todo, incluyendo la red convolucional más, a ver si eso da mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, esto toma un poquito de tiempo, chicos, pero por lo menos ya con las primeras iteraciones ya se puede ir viendo cómo es que se va desempeñando nuestro modelo en general. Hasta acá no sé si tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud, chicos. Todo bien, Inge. Ya. Ok. Bueno, esta y la siguiente semana me gustaría que los días viernes podamos dedicarlos más a ver ejercicios en Python. Ahora estamos viendo esto preliminarmente para que ustedes ya vayan familiarizándose con el notebook. Y hay un temita más, bueno, esto un poco tal vez al margen de los avances. Al principio, una gran mayoría de ustedes estuvo de acuerdo en que algunas de las clases las podamos realizar, podamos interactuar en ellas en el idioma inglés. ¿Estarían de acuerdo con esto? Que las clases de los días viernes, por ejemplo, las podamos realizar en el idioma inglés, chicos. Y así ya podemos empezar esta semana, digamos. Personalmente, no mucho, Inge, porque, bueno, lo que estamos sabiendo ahorita es medio complicadito, ¿no? Y si a eso le ¿Ya? aumentamos más un poquito la barrera del inglés, que sí, bueno, sí manejamos, pero no muy bien que digamos. Y, bueno, eso es personalmente, no sé qué diga el resto. ¿Ya? ¿Qué dicen, Yo chicos? dije que, no sé, tal vez lo pueda entender, ¿no? Pero no todo completamente y tal vez si tengo una duda, ahí sí no voy a poder comunicarme porque no puedo comunicarme muy bien en inglés. Ya. Ok, vamos a analizar entonces cómo abordamos esto, chicos. Sí, el abordaje teórico de la materia es un poquito complejo, pero me refería a las prácticas, o sea, cuando ya se les esté dando instrucciones, digamos, de alguna naturaleza, entre otros. Sí, supongo que si es para eso, yo creo que no habría mucho problema. Ya, ok, vamos a ver entonces cómo lo operativizamos desde esta semana, chicos. Si se hace como en estadística, que las prácticas son en inglés, yo creo que ahí sí. Ya, ok. Bien, voy a tomar entonces un apunte de eso, muchachos, para que podamos operativizarlo. Ok, hasta acá hemos visto entonces cómo trabajar con el tema de clasificación de datos, ¿no es cierto? Clasificación de imágenes. Entonces, vamos a pasar ahora a ver, por lo menos quisiera que tengamos, uy, me he ido hasta el principio, perdón. Me gustaría por lo menos que podamos tener una introducción a lo que es la detección de objetos dentro de una imagen, ¿sí? Entonces, la detección de objetos es una extensión de la clasificación que hasta ahora hemos estado viendo, ¿ok? En el sentido en que lo primero que nosotros vamos a buscar hacer es tomar varias regiones de interés, regions of interest, así es como se les llama, de nuestra imagen y las vamos a alimentar a algún modelo que nos va a dar una predicción. ¿Ok?
Entonces, en el ejemplo que ustedes pueden ver acá, pueden ustedes notar de que el rectángulo se está moviendo en diversas regiones de la imagen hasta que finalmente detecta el automóvil que está al centro de la misma. Entonces, mientras el rectángulo va visitando, por ejemplo, estas partes que son el fondo, nos va dando una predicción que tiene un valor que le corresponde, por ejemplo, a una clase negativa. Nosotros podemos decir que esta sección donde está el automóvil es la clase positiva, porque es lo que queremos clasificar. Mientras que todo lo que está al fondo del automóvil es la clase negativa. Entonces, por ejemplo, cuando el rectángulo está acá en la parte superior, decimos que la predicción es negativa, ¿no es cierto? Pero cuando llega acá, nos dice que esta predicción es positiva, cuando este rectángulo termina por enmarcar todo el área de nuestro objeto, de aquello que nosotros queremos encontrar. Entonces, esto que ahora les muestro, chicos, es lo que se conoce como el algoritmo de la ventana desplazante o sliding window. ¿Ok? Y este algoritmo en realidad se ha utilizado inclusive desde aquellos días que anteceden al deep learning. ¿Ok? Se trata de uno de los métodos pues que ha brindado la inspiración, inclusive a varios de los modelos o de los métodos modernos que hoy por hoy tenemos para detectar objetos en una imagen. Entonces, para poder detectar objetos, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a correr una ventanita por varias secciones de la imagen y cuando esta ventanita llega al objeto que nosotros queremos clasificar o queremos detectar, entonces ahí vamos a decir que estamos pues efectuando lo que es la detección de este objeto. ¿Ok? Entonces, nosotros ya podemos ir pensando, por ejemplo, en que si nosotros tuviéramos que construir un dataset para detección de objetos que haga esta labor que nosotros estamos viendo ahora, entonces tenemos que tomar varias imágenes de lo que se considera fondo. Y tenemos que tener varias imágenes de automóviles también. Entonces, en este caso, el fondo va a ser todo aquello que nosotros consideramos como imagen negativa o clase negativa. Mientras que los automóviles van a ser nuestra clase positiva. Entonces, cuando el sliding window llegue, ¿no es cierto?, a esta parte donde está el automóvil, va a realizar una detección porque ahí va a tener acceso a la clase positiva, ¿no? Entonces, cada una de las secciones que son visitadas por el sliding window es una imagen por sí misma, ¿ok? Entonces, eso ya nos dice a nosotros que en el fondo estamos hablando de un problema de clasificación, ¿no es cierto? Un problema de clasificación, pero que ahora requiere que nosotros vayamos moviendo esta ventana a diversas secciones de la imagen original de la escena hasta poder encontrar aquello que realmente estamos buscando. ¿Ok? Bien. Entonces, de hecho, lo primero que vamos a pasar a abordar es cómo se comportaría un método tradicional o un método exhaustivo para poder realizar la detección de un objeto en una escena determinada. ¿Ok? Y luego de esto nos vamos a enfocar en ver cuáles son las características de algunos métodos populares afines al deep learning que nos permiten de manera eficiente encontrar objetos en una imagen, pero vamos a encontrar que en el fondo estos modelos o estos métodos modernos están todos ellos inspirados en esta característica, ¿no es cierto?, en recorrer una imagen a lo largo de todo, o recorrer una ventana a lo largo de toda la imagen, de toda la escena, para poder realizar una detección. ¿Ok? Bien, esto nada más para irles dando entonces una introducción de en qué consiste la detección de objetos en el ámbito de la visión artificial. Entonces, desde la siguiente clase vamos a empezar a explorar algunas particularidades de diversos
métodos modernos para realizar la detección de objetos. Y de ese modo vamos a pues, presentar las características de modelos de vanguardia, tales como, por ejemplo, RCNN y también YOLO, ¿no? Que son dos de los modelos que hoy por hoy pues, están ingresando con bastante popularidad en lo que es detección de objetos en general. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, por hoy vamos a quedar acá. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a verificar la asistencia, así que me van a prestar atención un ratito, por favor. Fernando, estás, ¿no? Te estoy anotando. Gracias, Inge. Andrés también. Vía Contreras. Daniela Córdoba. Presente, Inge. Eric Galleguillos. Galleguillos Saudi, ¿está? Christopher. Presente, Inge. Lenar. Presente, Inge. Brian. Presente, Inge. Eduardo. Presente, Inge. Johan. Presente, Inge. Dora. Presente, Inge. José Alejandro. Ok. Ok, chicos, eso es todo entonces para nuestra clase del día de hoy. Entonces el día miércoles continuamos. Que tengan todos buenas noches. Igualmente, Inge, hasta luego. Ok, Hasta chao luego, Inge. chicos. Chao, chao.